¿Qué tal, queridos radioescuchas? Aquí nuevamente el equipo de The War. Esta vez, otra semana con ustedes, hablando de un nuevo tema. Está su querida sección de podcast. Nos acompaña esta vez nuestro querido amigo Dagres. ¿Cómo estás, Dagres? ¿Qué dice la vida? ¿Qué dice el fin de año? Ya casi se acerca, ¿no? Hola señores, sí, ya estamos preparándonos para el fin de año, ya es octubre, ya estamos a casi a mediados de octubre y la verdad sí fue un año muy pesado, es un año con mucha chamba. No quiero que se acabe porque el siguiente año va a estar más pesado, pero en eso estamos. Eso es bueno, así estamos, andamos todos intentando cerrar el año de la mejor manera. Hoy nos reunimos en una nueva sección para hablar de un tema bastante curioso que ahorita ha tomado bastante relevancia con esto del videojuego. No sé si muchos de ustedes ya lo han jugado o han visto la serie anime que se llama Cyberpunk 2077, que la verdad es un juego bastante bueno. Actualmente ya es jugable, actualmente ya puedo decir que es un juego que recomiendo mucho. En un principio era juego malísimo y también si no tiene la oportunidad de jugar el juego, la serie de Cyberpunk 2, Edge Runners, creo que así se llama, la inspirada en Cyberpunk 2077, también es una buena opción. Pero ya que estamos hablando del Cyberpunk y todo eso, me gustaría empezar diciendo que este podcast justamente va a hablar de eso, ¿no? Hace poco yo también acabo de ver Cyberpunk 2077, la serie anime, y pues me trajo recuerdos de aquella vez cuando yo era fanático del cyberpunk, ¿no? En general, como de todo este ámbito, ¿no? Digo, actualmente es un género bastante popular, la temática del cyberpunk, tanto en películas, literatura, videojuegos, es como una temática bastante famosa, popular, sobre todo hoy en día, ¿no? Porque hoy en día estamos en una época que avanza tan rápidamente que siento que es algo que el cyberpunk retoma bastante bien ciertos ideales, ciertos problemas, ciertas críticas sociales y económicas, los retoma bastante bien y son bastante aplicables a nuestra actualidad, ya que vamos avanzando tan rápido, ¿no? Pero no sé con qué te gustaría comenzar, Dagres, hablando un poco de cyberpunk. Para ti, ¿qué es el cyberpunk? ¿Tú ya conocías de este estilo de este estilo, esta ambientación? Digo, yo en general, yo soy fan del cyberpunk, pero sin duda a mí me gusta más el de steampunk, pero el cyberpunk siento que es bastante interesante, ¿no? Se puede hablar de muchos temas. No sé tú con qué te gustaría empezar a hablar del cyberpunk. ¿Tú qué tanto sabes del Bueno, cyberpunk? bueno, como introducción para nuestros radioescuchas, o nuestras escuchas, el cyberpunk es un género que empezó en la literatura, que justamente describía un futuro distópico, ¿no? Antes se mencionaba mucho de los futuros distópicos, pero en únicamente, exclusivamente en las novelas. Y el cyberpunk utilizaba el género de la ciencia ficción para narrar un futuro trágico, ¿no? Un mañana peor que el presente. Y que justamente se jugaba con la melancolía de los personajes que extrañaban el mundo antiguo, que para ellos era mejor. Entonces, la frase de cyber es su relación con la tecnología, que un futuro tecnológicamente avanzado, y el punk, que es un movimiento cultural en Inglaterra, que justamente jugaba con luchar con el gobierno o lo ya establecido, que es justamente los dos componentes que hacen el cyberpunk. Y ahorita está de moda por la serie y por el videojuego, pero, o sea, este es un género antiguo, o sea, es viejo, hay que decirlo. Yo la primera novela y que ya se ha hablado en este podcast, que leí sobre el cyberpunk era Blade Runner, o también conocido como que sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip K. Dick, y es un buen precursor. Bueno, es un gran precursor a la ciencia, no un precursor, sino un pilar en la ciencia ficción ese autor. Y bueno, esta es mi introducción para el tema. No te oyes, amigo. Perdón. Es bueno que retomes esta parte del cyberpunk y también hablando un poco de estos tipos de autores, ¿no? Como Philip K. Dick, que si bien no es el más representante de la ciencia ficción, es un pilar. Y creo que él critica Ujú. mucho esta parte de, si bien no tanto del cyberpunk, sí de las sociedades futuras, ¿no? Como esta parte de todo mecanizar, todo automatizar, ¿no? Critica mucho las inteligencias artificiales.
Y creo que es algo que actualmente es muy recurrente en el cyberpunk, ¿no? En el género cyberpunk. Y sobre todo esta parte que siempre me gusta que del cyberpunk, sé que es algo irreal porque la arquitectura que propone Cyberpunk es bastante, eh, no sé, es bastante lejana, no creo que es algo tan Bastante factible, pero, estúpida. ajá, ¿vale? Sí, o sea, más que nada la arquitectura es De ese estilo es como virtualmente muy, sí, imposible, ¿no? sí es imposible, pero lo que me gusta, a pesar de que es imposible, lo que me gusta es que por lo regular la arquitectura en el Cyberpunk refleja mucho esto de la añorancia de los tiempos mejores que eran antes, ¿no? Porque el hecho de vivir en una ciudad 100% mecanizada, con todo el rodeo de edificios, metal, acero, como que te trae como este sentimiento. Bueno, yo cada vez que veo paisajes cyberpunk de artistas o dibujos o leo algún texto que describe estos paisajes, sí te pones a pensar como, vaya, se siente como una cárcel, ¿sabes? Se siente como si el mismo mundo te encerrara y no tuvieras escapatoria, ¿no? Y como esta añoranza de, no, pues sí, entiendo que ese tipo de personas prefieran los tiempos anteriores, ¿no? Hablando de esta parte que tocas, ¿no? Que creo que es algo que desarrolla bastante bien el cyberpunk, que de una u otra manera siempre hace como esta reflexión de que, pues, al fin y al cabo, seguimos siendo, vivimos en una prisión, ¿no? Porque yo no sé tú, pero yo siempre que veo paisajes cyberpunk, como ahorita comentaba, para mí son muy aprisionantes, ¿no? Muy, no sé, muy claustrofóbicos. Sé que hay edificios y todo eso, pero los mismos edificios, la falta como de naturaleza, de espacio, hace que sea claustrofóbico, ¿no? Y es algo que me gusta mucho destacar del cyberpunk, que siempre miro y digo, wow, pues sí, sí me sentiría claustrofóbico, sí me sentiría encerrado en un mundo así, ¿no? Y de hecho creo que la arquitectura es muy usada en ese género literario. Bueno, es en el género en general. Yo recuerdo mucho que para hablar de cyberpunk primero teníamos que hablar del punk, ¿no? Antes de lo de cyber. Y hazme que lo de el punk es esa lucha en contra de un gobierno ya establecido, ¿no? O sea, se conoce desde las revoluciones juveniles en Inglaterra, que algo bien característico del punk es la vestimenta y la ropa y los accesorios, que justamente era ropa que era disonancia ante las normas sociales convencionales de sus tiempos. Y algo que me encanta del cyberpunk es de que el del punk es el peinado de moicano, no sé si lo has visto. Sí, el clásico. Ese es el clásico y justamente habla de que como movimiento cultural tomaron o fueron inspirados en las culturas nativas americanas, o sea, del peinado moicano. ¿En serio? O sea, no me lo sabía. No, sí, es lo que el movimiento empezó para pelear en contra de lo establecido en Inglaterra de sistemas gubernamentales sobre, y sobre nada, más que nada, exigirle al gobierno mejor calidad de vida a los ciudadanos. Y el PON fue como vamos a absorber todo lo que representa o todo lo que se opondría al gobierno establecido, ¿no? Es esa pie de lucha de inconformidad más que nada, pero sin caer en socialismo, porque obviamente el socialismo estaba muy satanizado y o sea, te podían meter a la cárcel por eso, en Inglaterra, bueno, en muchas partes del mundo también. Y entonces, en ese sentido, el punk adopta las culturas nativas americanas para hacer su pie de lucha contra el máximo imperio, ¿no? Que fue en su momento Inglaterra. Y lo del cyber también, ¿no? O sea, bueno, adelante, adelante. Ah, no, tú continúas. ¿Qué ibas a decir? No, lo del cyber o el tema cyber es de que cómo la tecnología, o bueno, hablando de Cyberpunk 2046, sí era así, ¿no? 2046. Sí, 2077, ¿no? Creo que era 2077, sí. Que habla justamente de que las grandes corporaciones ya no es un gobierno o no es un sistema político tradicional, sino que ya son empresas transnacionales que están causando ese inconformidad en la sociedad al querer buscar un mundo mejor, ¿no? Y bueno, eso es lo que iba a decir. Pues ya ves como en la serie te dicen que ya no hay guerras mundiales, son guerras, ¿qué? Empresariales, ¿no? La tercera guerra Empresariales, empresarial, ¿no? ¿no?
A mí me pareció curioso cuando escuché esa parte como de vaya. No suena tan descabellados. Tal vez en unos 100 años las guerras no sean mundiales, sino empresariales, entre empresas. No, de hecho, pues siempre hubieron empresas, o sea, siempre hubo un gobierno y unas empresas que se dedicaban, ¿no? Porque mira, siempre me agrada buscar la etimología y justamente lo de empresa era utilizado en los navíos ingleses, de que iban a emprender un viaje y por eso se llamaban empresas. Sí, por eso era Y la empresa de justamente las el Indias, ¿no? saqueo a América Latina y las guerras en Europa, o sea, todas fueron unas empresas bastante crueles, ¿no? Sí, la verdad es que sí, sí recuerdo eso de las empresas, ¿qué? Las empresas de las Indias que fueron los que fueron justamente a conquistar todo lo que es la India y ese tipo de países, ¿no? Pero retomando un poco la parte, yo no sabía eso del dato curioso del moicano que viene un poco inspirado en las culturas americanas. Me parece curioso porque, digo, uno pensaría que pues es un peinado que existió de toda la vida, pero uno no sabe dónde se originó, ¿no? Pero es curioso que lo mencionen, ¿no? Que de cierta manera viene inspirado de ciertas culturas del continente americano. Y pues referente un poco a esto de la crítica del cyber, de cómo todo está arraigado, creo que tanto la serie como el videojuego lo representan muy bien. Digo, a mí me aterra saber que, por ejemplo, en un futuro, pues ya nada te va a pertenecer, ¿no? Ya todo es rentado. En ese sentido que por todo tienes que pagar, ¿no? Por ejemplo, esta cosa de, por ejemplo, la licencia, ¿no? Que actualmente ya ninguna licencia te pertenece, ya todo es rentado. No sé dónde había leído que creo que Apple tenía la idea de rentar iPhones, que ya no los iba a vender y que tal vez en un futuro iba a implementar su estrategia de, oh, ok, vamos a darte el teléfono, pero lo vas a rentar. Si no lo pagas, te lo vamos a bloquear, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Y no lo sé, es curioso cómo el Cyberpunk critica mucho esta parte del cyber, ¿no? De que de una u otra manera dependemos tanto de la tecnología que la tecnología, pues, ¿cómo se llama? Es pues algo no etéreo, pero que ciertamente ya no nos pertenece como antes, ¿no? Por ejemplo, está la nube, ¿no? Con la nube, pues, si bien tiene ventajas de que ya puedes guardar la información en cualquier lugar, pues en algún lugar tienes que rentarlo, ¿no? Y no lo sé, a mí siempre me aterra pensar eso, que en un futuro, pues, conforme va avanzando la tecnología, cada vez tendremos menos, no decirlo pertenencia, bueno, sí pertenencia de nuestras cosas, de nuestra propia vida. Es algo que destaco mucho por ejemplo, de la serie anime del videojuego, que casi nadie habla de esa parte, ¿no? De cómo viven en ese mundo de, no, es que tienes que pagar esto, tienes que pagar aquello, tienes que pagar la lavandería, el agua, la renta, algo que vivimos actualmente, pero de una manera más extrema, ¿no? Donde literalmente, hasta por enterrarte, por cualquier cosa te cobran, ¿no? Que tiene los servicios premium y los servicios así más basura de médicos, ¿no? Que es en este caso, ¿no? Digo, sé que es algo muy parecido a la No, actualidad, no, pero pero llevado a un en ese punto más sentido, extremo, ¿no? como consola, bueno, como videojuego norteamericano, pues ya está describiendo su realidad, ¿no? Porque ya en los hospitales, ya no tienes, si no tienes un buen seguro, ya las aseguradoras se han convertido en monstruos. Bueno, las aseguradoras norteamericanas han sido unos monstruos al darle menos prestaciones y menos salud a sus ciudadanos. Y al obviamente tener diputados que estén votando a favor de las leyes de que haya menos salud pública, que tarde o temprano esto va a reventar, ¿no? Y justamente yo lo que creo es de que el sueño americano ha muerto. No sé si lo dijimos en el podcast del estado fallido que se llama América, Lo pero dijimos ya en está todos los muriendo. podcasts, no es cierto. No, es que lo dijimos que fue una plática de pedas, pero eso fue aparte entonces. Entonces de que el sueño americano ya no es viable, ni siquiera tener salud en ese país, ¿no? No, ya ves, muchos se vienen a Pero México a cuidarse porque es horrible el sí, sistema de porque salud. ya necesitan otra opción. Entonces, en ese sentido, podemos empezar con lo del servicio médico, que es un servicio necesario para dar dignidad a la vida. Y entonces, es algo muy interesante que lo digas porque ya es en actual. Inclusive en Doctor House lo criticaba constantemente, ¿no? De que siempre estaba en contra de las farmacéuticas y de las aseguradoras que le daban dinero a su hospital, porque eso los hacía dependientes de eso. Y ya no podía atender a muchos casos porque no tenían un buen seguro. Y así pasaba, ¿no? Y esa crítica social ya ha empezado a retumbar con fuerza. O sea, ¿para qué quieres un seguro si no te va a cubrir nada? O sea, entonces ya para qué. Entonces, estamos regresando. Yo creo que el cyberpunk es como un regreso al feudalismo,
o sea, bueno, a lo que se tenía como feudalismo, de que nada más los ricos o gente noble pues, tenían acceso a la medicina, y que es un retroceso en la evolución humana, ¿no? Pero bueno, síguele. No, pues es curioso que toques ese tema de justamente este retroceso, porque justamente también hace poco había leído un poco del transhumanismo, que es algo que también se toma mucho, creo que es un tema que también se toca mucho en todo lo que es el género cyberpunk, porque como es esto de la combinación tecnológica, lo cyber con lo humano, pues no sé dónde había leído hace poco que muchos decían, no, por ejemplo, muchos empresarios te venden esta idea, ¿no? Que por ejemplo con el transhumanismo, ¿no? Que ya con el hecho de que puedas tener mejoras mecánicas o puedas reemplazar algunos órganos de tu cuerpo con algunas mejoras tecnológicas o cosas por el estilo para mejorar tu calidad de vida, uno diría, ah, wow, vamos a poder vivir más, vamos a poder mejorar como sociedad, pero pues algo que no te venden es que pues a pesar de que suene muy bonito todo esto del transhumanismo, todo esto de que en un futuro ya podamos no depender totalmente de donaciones, sino que podamos acceder a la tecnología o que la tecnología nos pueda mejorar como personas de manera física. Lo que va a hacer el transhumanismo es va a separar aún más esta distinción social de entre ricos y pobres, ¿no? Y no solo eso, te aseguro que va a haber hasta un tipo de clase social con ciertas mejoras robóticas. Suena muy alocado, pero pues tal vez en unos 100 años va a pasar eso, que tal vez gente que tenga ciertas mejoras pues va a, ¿cómo se llama? A separarse de las otros tipos de personas, ¿no? El transhumanismo, si bien suena bien en su punto de vista de que pues la tecnología para ayudar al ser humano, pues lo triste es que pues, como bien lo dices, ¿no? Eso solo va a provocar que aún haya más distinción social, porque pues quieras o no, no cualquier persona va a tener acceso a ese tipo de mejoras o tecnologías para mejorar o llevar mejor tu vida saludable, ¿no? Y creo que es algo que critica mucho también el cyberpunk, porque no solo lo he visto en esta serie, sino en general en varias series siempre tocan esta parte de transhumanismo, que hasta qué punto eres máquina y todo eso, pero pues nunca tocan la parte de que y realmente el transhumanismo nos beneficia como sociedad o solo va a beneficiar a tres o cuatro personas que van a poder pagar este tipo de tecnologías, ¿no? Y es algo que es interesante que toques, tocando un poco este punto de vista de la salud de Estados Unidos, el sueño americano, de que realmente este tipo de cosas, este tipo de servicios, pues cada vez son más inaccesibles para ciertas personas, ¿no? Y quién no va a decir que tal vez en 100 años, por culpa del transhumanismo, solo tres o cuatro personas van a poder beneficiarse de este tipo de cosas y las personas, pues, no van a tener acceso a ese tipo de tecnologías, ¿no? Y es algo curioso y es algo importante que creo que toca mucho Cyberpunk, o no sé tú qué opinas. Bueno, el género como tal sí toca mucho eso. Recuerdo mucho que fue el movimiento de Cyberpunk en Japón, cuando fue la crisis económica por las empresas. Yo creo que el Cyberpunk se ha reflejado más en qué pasaría si las empresas dominaran o fueran el siguiente sistema organizacional y cómo fracasan, ¿no? O sea, cómo fracasa la idea de una empresa. Y de hecho, no sé si has visto Fallout 76. ¿Cuál? Fallout, Ah, Fallout Fallout, 1, sí. 2, 3 Sí, y Fallout, sí. 73. Y No lo he jugado, justamente pero sí tengo una idea Fallout, de la historia, más o menos, sí. bueno, para quien no lo ha jugado, empezó en PC, empezó hace varios años y ahorita ya está en consolas grandes. Y Fallout 76 justamente mostraba cómo era un estado fallido en los sistemas organizacionales convencionales, ¿no? En el sistema en el cual nosotros vivimos, en el cual hay un gobierno y ese gobierno dicta las leyes y nosotros las acatamos y nosotros también las podemos cambiar. ¿Qué pasaría si las empresas, en el caso de Cyberpunk, qué pasaría si las empresas fueran las que dictaran esas leyes, ¿no? Que todo fuera para un comercio salvaje. Y ya se cuenta de que o sea, las fantasías húmedas de las empresas grandes es que fueran monopolios gigantescos de una sola cosa y que dependiéramos completamente de esa una sola cosa. Todo lo contrario a la perspectiva de principios del siglo XX, del sueño americano, de haber muchas empresas que compitieran en un estado equilibrado, donde el gobierno central fuera el que diera las pautas para que no se mataran los unos a los otros, y que el arte, como yo lo considero arte al videojuego, como el 10º arte después del cómic, que no ha sido todavía mostrado, lo refleja, ¿no? Y en Cyberpunk
El videojuego pasado fue un fracaso mediático por la cuestión de que explotaron a los trabajadores y fue un fracaso, ¿no? Y eso fue como que la muestra vívida de qué pasaría si únicamente los empresarios que no toman conciencia de que los trabajadores son seres humanos y deshumanizan al trabajador, pasa. O sea, todo se vuelve un caos y una destrucción. Cosa completamente opuesta con el anime, que está hecho por uno de mis estudios favoritos de toda la vida, que también creó Kill la Kill y Witch Academic, no sé. Sí, sé cuál, se me va el nombre pero sí. Trigger, creo que era Trigger. Era y formas y dieran un producto de calidad. Es una empresa que está enfocada en el capital y producirlo sin tener la conciencia de lo que podría, sin tener consecuencias, ¿no? Es la fantasía, o sea, la empresa perfecta es la empresa que tenga las ganancias, siempre tenga ganancias todo el año y no se preocupe por las consecuencias que puedan dar, ¿no? Y el Cyberpunk lo refleja bastante bien. En Philip K. Dick ya no es eso, algo que ya es como una sociedad que ya está está hiper no encuentro un adjetivo, pero es completamente cyber, ¿no? Y el punk es la lucha al sistema ya establecido, ¿no? A lo que es en las empresas. Y otro gran ejemplo y exponente es Akira, en el cual hay una ciudad japonesa hiperindustrializada, pero que aún así existe la violencia y las pandillas, porque todo miembro de la pandilla, y se ve en Cyberpunk, es un miembro fallido de una sociedad perfecta para el capitalismo, ¿no? O bueno, no el capitalismo, las empresas monopólicas, como estilo, ¿no? De que son personas que piensan diferente, que hacen las cosas diferentes, de que no siguen la línea, de que es eso, ¿no? Y en Cyberpunk es en el videojuego, yo lo jugué como el demo, no me gustó. O sea, porque, nunca me han gustado esos juegos enormes de mapas gigantescos donde tienes que platicar con un güey de la calle y seguir la misión que te diga ese cabrón y no sabes la historia. No soy de esos juegos, soy más de los juegos lineales, pero en juegos como Final Fantasy VII, que también es Cyberpunk, que también es mucha fantasía mágica, pero que al final es esta pelea por sobrevivir ante las grandes corporaciones que crecen sin pensar en las consecuencias de sus actos, y que nada más 2 o 3 ejecutivos de alto rango tienen todos o la mayoría de los beneficios. Y entonces es un momento muy reflexivo en este canal, en este podcast, porque justamente me comentaba Ricardo de que por qué no estamos en Spotify, ¿no? Y yo dije, no, pinche empresa muy mierda, y es muy gacha y tiene políticas muy feas y maltrata a mucha gente y hace armas para guerras, y yo digo que no, pues por ahí el camino no es, pero luego te das cuenta de que, bueno, si no es esa, ¿qué opción tienes, no? Sí, la verdad es que sí. Funen a Spotify, no es cierto, no funen a nadie. No, pero sí, me agrada mucho ahorita todo lo que acabas de decir, porque todo lo que dijiste de una u otra manera, pues regresa como a esta época feudal, ¿no? Digo, tal vez no feudal al 100%, pero sí me recuerda mucho a lo que has comentado, ¿no? Que es como un retroceso a la sociedad, como es un regreso al feudalismo, porque al fin y al cabo, si bien en el feudalismo no había como tal así monopolios, pero de una u otra manera, pues había una o dos personas que controlaban casi todo, ¿no? Controlaban de una u otra manera los ingresos, no sé, controlaban el acceso a ciertos productos, a ciertos alimentos, ¿no? Así que de cierta una u otra manera, sí recuerdo un poco el feudalismo, no al 100% porque te digo, ¿no? En aquella época eran otro tipo de, no había como tal monopolio, ¿no? Pero sí, me parece triste y me parece algo curioso como siempre al fin y al cabo siempre tiene que haber un retroceso en algún punto
de la historia de la humanidad, ¿no? Y en este caso, pues, aunque no lo parezca, pues casi nos acercamos más a eso, ¿no? Y la verdad es que sí, es algo para reflexionar sobre todo eso, ¿no? Sobre todo ver un poco, analizar, reflexionar un poco hacia dónde vamos como sociedad, ¿no? ¿Qué es realmente lo que queremos y si realmente la sociedad va por un camino correcto? Digo, en general, creo que tenemos una vida bastante sencilla en comparación de otras épocas, pero siento que sí hemos cometido, tal vez sí hemos cometido alguno que otro error como sociedad, el hecho de creer que el único modelo de ganancia, porque digo, no sabemos que no todos, pero sé que algunos creen que lo mejor es siempre darle no sé, intentar darle más poder a una empresa cuando realmente vemos que el capitalismo nos ha demostrado que no es bueno que una empresa controle todo. Pero bueno, eso son cosas más económicas y políticas y de eso no queremos meternos. Pero sí, creo que esto nos invita más un poco Pero a la vamos a hablar reflexión, en ¿no? un futuro podcast. En un futuro, sí, De eso. porque para eso sí tenemos que leer un poco de teoría política y económica un poco, ¿sabes? Porque pues No, no. bueno, más que organizacional, ¿no? O sea, porque algo que vi en Cyberpunk es de que obviamente todos los personajes estaban quebrados, porque, o sea, la ciudad en la que vivían ya los había quebrado. O sea, ya habían sufrido traumas, múltiples traumas, y que ya no sabían ni siquiera en qué traumas se encontraban. O sea, ya habían sufrido demasiado. Y es esa pregunta, ¿no? De que, o sea, ¿para qué queremos la tecnología? ¿Para que nos haga un bien? Pero en realidad en Cyberpunk 2000, ¿2000 qué? 77. 77 en realidad ya es un mal, o sea, es una maldición. Y a mí me encanta el paralelismo que hacen los personajes porque, bueno, ya hablamos del punk, ahora vamos a hablar del cyber, con la arquitectura y con esto, de que los personajes pierden la humanidad mientras más Depende de la extensiones tecnología, ¿no? mecánicas tienen. Ajá, más ¿Mande? mejoras, más depende de Más la mejoras, más tecnología, ¿no? prótesis Sí, más mecánicas prótesis. militares tienen. Y ahí nos damos cuenta de que todo lo que hace el capital es simplemente darle algo, ponerle un precio a algo y vendértelo. Y entonces te das cuenta de que, bueno, ¿para qué queremos la tecnología si estábamos mejor sin ella, no? O sea, hay un libro que me encanta mucho y que nada más he encontrado como pequeños fragmentos que habla sobre un francés que va a Canadá cuando aún no era Canadá, cuando le pertenecía a un pueblo nativo americano, y el nativo americano le pregunta al francés, ¿para qué tienen reyes? ¿Qué son los reyes, no? Y en el francés le dice, son los que dictan las leyes, ¿no? Entonces él le pregunta, ¿para qué son las leyes? Para que los hombres, el francés le dice, para que los hombres hagan lo justo. Entonces el nativo americano se queda dudoso y le dice, si los hombres hicieran en su mundo, en su tierra, lo correcto sin necesidad de leyes, no necesitarían reyes. ¡Oh! Y una nativa americana de que la tierra que tienes no es tuya y puede ser de todos, y que en realidad ese es el sueño americano, pero fue por los nativos americanos, porque de hecho ese libro fue muy importante en la ilustración francesa, que le dio pauta al fin el pauta, la coma, el fin al imperio francés, ya después terminó en las guerras napoleónicas, pero es otra plática, pero que sí es analizar de para qué queremos las cosas, y que en el cyberpunk justamente es completamente lo contrario. O sea, tú quieres un deseo, tienes una función básica, ten una pinche prótesis y págame $20,000. O sea, no es ni siquiera te reflexionas, ¿no? Y Cyberpunk pega ahorita mucho en América Latina por la fiebre del crack, que ahorita también pero también, y que también la droga no es droga, y Perdón, es que se quedó pegada la imagen. Es curioso, ¿no? Ahorita que mencionas esto del capitalismo, todo este tipo de cosas, de cómo dependemos de la tecnología, ¿no? A mí me gusta una frase que sale en la serie de Cyberpunk, que es un poco que habla que creo que refiere y dice, no habla como tal del capitalismo, pero sí de la ciudad, ¿no? Como de
Al fin y al cabo todos acaban siendo consumidos por Night City, ¿no? Que es la ciudad en la que se desarrolla Cyberpunk, ¿no? Que si bien siento que la misma ciudad es como una representación del capitalismo, ¿no? Que al fin y al cabo la ciudad misma te termina consumiendo, ¿no? Y creo que es algo que te lo dicen al principio de la serie y al final pues te das cuenta que sí, ¿no? Todos nuestros protagonistas fueron consumidos por la misma ciudad, ¿no? Que es todo la sociedad, todo lo que es un poco el sistema económico, de que hay que vivir de las prótesis, la tecnología, todo este tipo de cosas, ¿no? Y creo que va un poco en relevancia lo que tú dices, ¿no? Un poco de esta dependencia a la tecnología que es como un poco alegoría a las drogas, a las adicciones en ese sentido, pero con algo tecnológico que me gustó mucho tu pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto nos hace bien la tecnología o hasta qué punto nos hace mal, ¿no? Porque no vamos a dudar que la tecnología nos ha traído cosas maravillosas, cosas que más de uno le costaría trabajo Este vivir sin ella, podcast, por pero ejemplo, este podcast, por ejemplo, pero también hay otras cosas que la verdad te quedas pensando como de rayos, ¿realmente necesitamos la tecnología para eso? ¿Realmente necesitamos esto? ¿Por qué queremos esto, no? Y es curioso, ¿no? Porque es como un invento genial, pero que a la vez ha traído tanto bien como tanto mal, ¿sabes? Y sería bueno reflexionar sería bueno reflexionar este punto, ¿no? ¿Hasta qué punto es bueno la tecnología? ¿Hasta qué punto es malo, ¿no? ¿Hasta qué punto lo necesitamos y hasta qué punto no? Porque no lo voy a negar, actualmente la sociedad es difícil vivir sin la tecnología, sin el internet, sin el celular. Muchos de nosotros no podríamos vivir desconectados porque ya vivimos en una sociedad así, ¿no? Que depende mucho de esto, pero eso no significa que sea totalmente malo, ¿no? Pero sí sería bueno intentar reflexionar esa parte, hablando un poco de esto de las ediciones de la misma ciudad que te consume, ¿no? Que al final te acaba comiendo, ¿no? algo muy interesante es de que en Night City, sí, era Night City, Sí, Night ¿verdad? City, creo que sí. Hay muchas alegorías de que, o sea, si tú eres pobre, o sea, naces en los estratos más bajos, aunque seas muy inteligente y brillante, sin el dinero no vas a llegar muy lejos. Y Night City es un recordatorio del capitalismo agresivo en el cual estamos viviendo. O bueno, al menos vive en Norteamérica, porque o sea, aquí estamos viendo otra cosa, otro desmadre muy cabrón. Me recuerda mucho esa clásica frase que todo el empresario te dice, ay, no sé por qué ustedes son pobres porque quieren, ¿no? Es como, Porque quieren, ¿no? Entonces, cuando alguien te dice eres pobre porque quieres, porque no conoce o ignora o hace que tú ignores que no eres una persona individual completamente autónoma. O sea, tú estás muchas veces a merced del sistema, de factores medioambientales que te afectan inherentemente y que sin ellos o con ellos puedes llegar muy lejos o muy cerca, ¿no? Entonces sí tenemos que darnos cuenta de que la crítica de Cyberpunk 2097, 77. 77, te digo que estoy mal con las fechas. 2070 personajes en el anime que están peleando por sobrevivir, a pesar de que ya están creando el principio básico de una ciudad. Son exista, entonces la ciudad no debería de existir. O no, y bajo el mismo concepto están las empresas. Si la empresa hace más un mal que un bien, o si el gobierno hace más un mal que un bien, y ahí tienes que utilizar un pensamiento crítico. Entonces, entonces, ¿para qué lo tenemos? ¿Y no es mejor cambiarlo? Porque justamente ellos viven con la idea de que no necesitan cambiar nada. O sea, necesitan más dinero para alimentar a este monstruo y tener mejor estatus, más cosas, ¿no? Cuando no, o sea, es estúpido, ¿no? Seguir con ese estilo de vida. Y los mismos personajes te lo dicen, ¿no? O sea, cada uno está arriesgando por sí mismo, pero no se da cuenta de que al final el problema no nada más son ellos, que ya tienen varios traumas por la ciudad, sino la ciudad misma. O no sé qué usted piensa, señor Levianasta. Pues en general me gustó mucho tu comentario respecto a todo esto de la ciudad, ¿no? Porque
creo que Cyberpunk sí da mucho, bueno, sobre todo la serie da mucho para analizar a la ciudad como un ser viviente, ¿no? Como un monstruo que se alimenta de sus habitantes, ¿no? Porque digo que es una frase que hace mucha relevancia tanto al principio como al final de la serie, ¿no? Al fin y al cabo, nadie puede escapar de Night City, ¿no? Night City termina consumiendo de una No, otra manera. ¿Mande? y cuando hablas de eso, me recuerdas mucho a la película de Metrópolis, donde Ah, hacen sí, referencia cierto. a MODOK, Como que, o Doc. sea, que una ciudad es un monstruo que consume todo lo que se acerca. Sí, la ciudad, fácilmente la figura de la ciudad puede ser interpretada como un ser vivo, ¿no? Como un monstruo que consume a sus habitantes, ¿no? Y si bien Cyberpunk es un anime que intentó ser un poco más para un público en general, creo que indirectamente trató de hablar de la figura de la ciudad como un monstruo, un ser viviente que consume a todos No, los... yo creo que, bueno, aparte de eso, Trigger hace excelentes trabajos, o sea, Demasiado, sí. referenciado mucho eso a la crítica social o sea, las megacorporaciones y el gobierno, que ya no hay en otros estudios de anime, ¿no? Sí, la verdad es O que sea, sí. porque mira, imagínate, Ajá. si te das cuenta, cuando estuvimos hablando de Evangelion, hablamos mucho de Shinji, pero se nos olvidó que Shinji era víctima de su sistema político y económico, ¿no? Sí, la verdad es que sí. En general son poco los ya animes Ah, sí, que y hablan. disculpen porque no hemos hecho las continuadoras. Íbamos a hacer de Evangelion un programa de todos sus personajes Sí. y no lo hemos hecho, no hemos tenido tiempo porque sí, Evangelion está muy pesadito todavía. Y luego sacaron el review, pues tampoco Luego como. sacaron el review, luego, no. Aunque según Luego el yo review lo manga. sacaron nada más para placer a los fans, ¿no? Pero bueno, Pues yo creo que ya es una franquicia que nada más sirve fanservice. para complacer a los fans, ¿no? O sea, ya no te dice algo nuevo, pero pues es para los fans que ya tienen pues 1 o 2 décadas. Pero bueno, regresando a Cyberpunk. Pues sí, la verdad es que sí, no lo sé, yo con lo que me quedo es esto de la ciudad, ¿no? Para mí lo que más me gustó es ver a la ciudad como, sí, como un ser, un protagonista más en la historia de Cyberpunk, ¿no? Pero no sé, el Cyberpunk Pero es tenías bastante una novela curioso. bien chingona ¿Cuál? de eso, de la ciudad, no la has explotado. Sí, lo sé, tengo que pensarlo, pero ya se juntar muchos trabajos. Pero ya para terminar, no sé con qué te gustaría reflexiones finales antes de que se pongan a regañarme de que ya termine mi novela. A huevo. No, o sea, siempre he creído que se necesita un razonamiento crítico para ver estos animes. Y si no se tiene, pues nada más se va a ver como el espectáculo, ¿no? O sea, Trigger tiene también esa fama de crear preciosos fondos, personajes muy coloridos, peleas animadas muy increíbles, Exageradas pero pero increíbles. increíbles, o sea, increíbles. O sea, todo lo que van a ver en ese anime no lo van a poder jugar en el videojuego, pero se ve muy increíble en el anime. Y que cada vez que tengan un nuevo producto en sus manos siempre tengan esa perspectiva crítica para sacarle el mejor provecho de ese contenido, ¿no? Y pues sí, prueben el videojuego, creo que ya es funcional, creo que sí, no, ya es funcional, Sí, ahora sí ya se puede jugar, es muy buen juego. ya se puede jugar. Ven el anime y también vean otros trabajos de la animadora, que también es muy bueno. Con eso me despido. No Sí, la verdad sé, es que ¿quieres sí. agregar un poquito más al tema? Pues yo a mí me gustaría terminar, mi conclusión final sería que pues sí, la verdad es que sí, siempre es bueno tratar de reflexionar las cosas, ¿no? Creo que algo que nos falta en la cultura actual, algo que sí me gustaría criticar es que actualmente ya no reflexionamos las cosas, ya no las digerimos como antes, ¿no? Actualmente vivimos en una época de consumismo increíble que pues ya no reflexionamos las cosas, ¿no? Y creo que este tipo de espacios sirven para reflexionar, liberarte un poco de la tecnología y decir, rayos, debería reflexionar más, ¿no? Debería pensar más en las cosas que hago. Por eso me gustó mucho esto que dijiste de que siempre cuando tengas un producto lo aproveches al máximo, lo disfrutes al máximo, intentes sacar el mayor provecho lo más que puedas, ¿no? Porque actualmente vivimos en una sociedad de consumismo, de rapidez instantánea que a veces se extraña pensar, ¿no? Y creo que es una práctica que hace tiempo que sí nos falta volver a tener, ¿no? Porque vivimos rodeados de tanta información que sí es difícil, ¿no?
Y pues creo que es algo que el Cyberpunk critica mucho, así que en general creo que es algo con lo que me gustaría terminar, hablando un poco de este tipo de reflexiones, ¿no? Pero sí, este, yo me gustaría terminar con eso. Bueno, yo soy Dagres, un administrador, se despide. Para la próxima nos veremos. Nos vemos hasta la próxima. Se despide de Venosta. Síganos en las redes sociales. Bye.